La muerte sin descendencia de Fernando VI en 1759 llevó a Carlos de Borbón, el primer hijo varón de Isabel de Farnesio, a ocupar el trono de España. Carlos había heredado inicialmente en 1731 de su madre los ducados de Parma y Plasencia, y cuando Felipe V, en el curso de la Guerra de Sucesión de Polonia, sirviendo a la política familiar de Isabel de Farnesio en la lucha por recuperar la influencia española en Italia, reconquistó el reino de Nápoles y Sicilia, Carlos pasó a ser rey de aquellos territorios con el nombre de Carlos VII. Allí contrajo matrimonio en 1738 con María Amalia de Sajonia, hija de Federico Augusto II, duque de Sajonia, de Lituania y rey de Polonia. Carlos VII del Reino de las Dos Sicilias. Con 100.000 kilómetros cuadrados, 25.000 de Sicilia y 75.000 de Nápoles, el reciente creado Reino de las Dos Sicilias era el mayor de los estados italianos. No se trataba de una creación artificial, porque durante la época virreinal ambos territorios estuvieron sometidos a las mismas leyes y habían recibido una influencia hispánica profunda. La presencia catalano-aragonesa en Sicilia se remontaba al siglo XIII y había sido reforzada en el sur de Italia por la castellana en los siglos XVI y XVII. Esa influencia se manifestaba en la existencia de numerosas familias sicilianas de origen español o mixto, propietarias de bienes, rentas y oficios públicos. En el reino de Nápoles, aunque no tan profunda como en Sicilia, la influencia española también era importante. El fondo racial común, el pasado histórico y la semejanza de las instituciones daban a todo el mediodía italiano cierta unidad. Durante los 25 años de reinado en Nápoles y Sicilia, Carlos de Borbón, con el apoyo de eminentes consejeros ilustrados, trató de reformar y modernizar el reino, empezando por su capital, la ciudad de Nápoles. La ciudad, que con sus 300.000 habitantes era la tercera en población de Europa, era un abigarrado conjunto de calles sucias y estrechas y edificios deteriorados, con una cantidad prodigiosa de conventos, iglesias y palacios. La paz conseguida a partir de 1747 había traído consigo un modesto crecimiento económico y un importante desarrollo demográfico que afluyó hacia esta gran urbe. La labor de la administración carolina se concentró en mejorar la salubridad e infraestructura urbana, pero también en controlar a esa población numerosa e inquieta. Carlos logró extraer de su pequeño reino las sumas necesarias para la construcción de nuevas edificaciones públicas, que van desde la ópera hasta el hospicio, y sobre todo las hermosas residencias reales de estilo versallesco, Capodimonte y el complejo Palacio Parque de Caserta, a 30 kilómetros de la capital, uno de los mayores palacios reales del mundo. También el Teatro de San Carlos para las representaciones de ópera, y a su vez dio inicio a las excavaciones en Pompeya y Herculano. Pese al éxito de sus reformas de tipo institucional, sometimiento de la aristocracia y de la Iglesia al Estado, decaimiento de la Inquisición, el programa social carolino se limitó en Nápoles, como luego en España, a dejar bien sentada la supremacía de la corona, el Estado, y reprimir abusos, subordinar la justicia señorial a la justicia real, afirmar una igualdad legal de todos los vasallos que se consideraba compatible con las grandes diferencias económicas. En Nápoles, la Iglesia y la nobleza, representada por los varones, propietarios de tierras que actuaban como pequeños tiranos feudales sobre los campesinos y acaparaban más de la mitad de las tierras. Además, tenían jurisdicción sobre las mismas. Ello impedía el acceso de sus vasallos a los tribunales, cuyas apelaciones no podían ser conocidas por la justicia real. El rey limitó su influencia política, dejando clara la supremacía jurisdiccional de la corona. Sin embargo, no alteró el régimen de propiedad de la tierra, que siguió intacto, y por ello las diferencias entre ricos y pobres tendió a incrementarse en la medida en que la población crecía y las técnicas agrarias permanecían estancadas. En cualquier caso, la experiencia que Carlos de Borbón adquirió en Nápoles y Sicilia y las reformas que llevó a cabo le resultaron muy valiosas para su posterior etapa como rey de España.
Los problemas de España tenían mucha semejanza con los del sur de Italia: retraso económico y cultural, inmovilismo de las clases dominantes, ignorancia de las inferiores, insuficiente aprovechamiento de los recursos potenciales y resistencia a los cambios necesarios. Antes de partir para España, Carlos dejó al frente del reino de Nápoles y Sicilia a su tercer hijo, Fernando, un niño de 8 años, asesorado por un consejo de regencia presidido por Bernardo Tanucci, un jurista toscano que, íntimo amigo de Carlos, fue consejero de confianza del rey a lo largo de toda su vida. Redactados los instrumentos legales, la familia embarcó para España el 7 de octubre de 1759 con un gran número de servidores y acompañantes italianos en una escuadra de 17 navíos y 4 fragatas. Después de 7 días desembarcaba en Barcelona. Escogiendo Barcelona, el nuevo rey indicaba su voluntad de poner fin a una larga etapa de resquemores y recelos mutuos entre la corona borbónica y los reinos que, a consecuencia de la guerra de sucesión, se habían visto privados de sus fueros. En Cataluña y Valencia, este sentimiento se manifestaba entonces en la firme voluntad de no querer ser tratados como vasallos de inferior categoría. 2 generaciones después de la derrota, con la abolición de las fronteras aduaneras y la apertura del comercio a las Indias, que estaban generando una gran prosperidad, el restablecimiento de las arcaicas leyes forales ya no era demandado por nadie. La acogida a la comitiva real en Barcelona, en Lérida y en todas las ciudades aragonesas fue por tanto excelente. El rey Carlos en España fue presa de sentimientos encontrados. Por una parte, tras un cuarto de siglo de separación se producía el reencuentro con su madre, a cuyo cariño y desvelo le debía todo, y que a pesar de su edad, 67 años, había encontrado fuerzas para trasladarse de la granja de San Ildefonso a Madrid y ejercer la regencia hasta la llegada de su hijo. Su esposa, la reina Amalia de Sajonia, falleció ese mismo año a consecuencia del agravamiento de las lesiones de una caída de caballo, y el rey, viudo a los 44 años, fuera por fidelidad al recuerdo de su consorte, o como más bien parece, por horror a todo lo que significara un cambio de costumbres, rehusó contraer nuevo matrimonio. Según su biógrafo contemporáneo, Carlos Gutiérrez de los Ríos, sexto conde de Fernán Núñez, que como gentil hombre de cámara lo conoció en la intimidad, este horror al cambio hacía que la regularidad de sus acciones fuera inalterable. Las comidas se componían siempre de los mismos manjares, y estrenar vestido o sombrero era un suplicio para el rey. De igual manera guardaba absoluta fidelidad a sus amigos y apoyaba hasta el final a sus consejeros y ministros. Todavía en 1763, tras 4 años de residencia en España, decía de él un embajador extranjero: sigue, en detrimento de sus nuevos vasallos, distinguiendo a los napolitanos, sicilianos e italianos en general. Y esto, que a lo largo de su reinado resultó una gran cualidad, al principio, sin embargo, estuvo en el origen de los gravísimos sucesos de 1766, conocidos con el nombre genérico de El Motín de Esquilache. La aversión del rey a cambiar personas y a recibir otras nuevas en su intimidad hizo que conservara los palatinos y servidores que trajo de Nápoles. Mantuvo, a su vez, en la Secretaría de Estado a Ricardo Huol, que había desempeñado el papel de principal consejero y jefe de la diplomacia en los últimos años del reinado de Fernando VI. Y la novedad más significativa fue la inclusión de un napolitano de su entera confianza, Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, como ministro de las importantes secretarías de Hacienda y Guerra. Italiano era también el embajador Grimaldi, que poco después sustituyó a Huol en la Secretaría de Estado. La administración polisidónica de los Austria fue sustituyéndose paulatinamente, restringiendo las atribuciones de los consejos en favor de 4 únicas secretarías: Estado, Gracia y Justicia, Hacienda y Marina e Indias. Ministerios que acumulaban mucho poder y que en estos primeros años eran desempeñados por 4 italianos. La política de neutralidad de Fernando VI no podía sostenerse a juicio de Carlos III,
que sin ocultar su simpatía por la rama francesa de la familia, había tratado infructuosamente por vía diplomática de obtener la restitución de los territorios de Honduras ocupados por los británicos, la autorización a los marinos vascos para pescar en Terranova y el fin de las presas indebidas en los barcos mercantes españoles. Ante la acuciante insistencia de la diplomacia francesa, que tras la pérdida de Quebec y perdida ya la guerra en Norteamérica creía imprescindible la ayuda de España, Carlos III firmó el Tercer Pacto de Familia y, sin calibrar la falta de preparación de la Marina y el ejército español, declaró en 1759 la guerra a la Gran Bretaña. El fracaso en la invasión de Portugal, el terrible descalabro de la toma de La Habana por los ingleses y el asedio de Filipinas con la ocupación de Manila le llevaron a una rápida capitulación. Para Carlos III resultaba muy duro comenzar su reinado con una sonada derrota que costaba pérdidas territoriales. Se daba cuenta un poco tarde de que había elegido un mal momento para entrar en la lucha y que si sobre el papel sus fuerzas militares y navales eran importantes, carecían de entrenamiento y de jefes experimentados. El ministro Choiseul y Luis XV le ofrecieron la Luisiana, un extenso territorio realmente no ocupado por Francia y completamente indefendible, para que salvara la cara por la pérdida de las dos Floridas y la continuación de la explotación maderera británica en las costas de Honduras. La guerra, de corta duración, no había supuesto grandes bajas ni sacrificios para la población en la península, y enseguida se reanudó el tráfico marítimo con América. Parecía que no había motivos de queja y que la compenetración del rey y su pueblo auguraba un reinado dichoso. Sin embargo, al comenzar el año 1766, flotaba un descontento sordo y un malestar indefinido que se materializó en la primavera en una serie de motines violentos que abarcaron amplios territorios y que terminaron por generar una importante desconfianza en el monarca. Cuando Carlos III llegó a su nueva corte, encontró multitud de deficiencias. Madrid era una población grande, de 160.000 habitantes, en la que resaltaba la pobreza y la fealdad de la mayor parte de su caserío. Tenía merecida fama de ser la ciudad más sucia y pestilente de Europa, hasta el punto de que algún francés socarrón le había dedicado un poema heroico burlesco titulado La Merdeida. Si de día no era agradable transitar por las calles, de noche, sin más alumbrado que la mortecina luz de algún retablo o imagen piadosa, resultaba temerario. Faltaba un control de la población y el traje popular con sus grandes sombreros de ala ancha y amplias capas dificultaba cualquier identificación. Para realizar sus planes de urbanización de la corte, Carlos III hizo venir de Nápoles a Francisco Sabatini, arquitecto de inspiración neoclásica. Con gran celeridad redactó un programa de reformas urgentes, entre las que se incluían la construcción de un pozo séptico en cada casa, de canalones para el agua de lluvia y de conducciones interiores para las aguas sucias. Las basuras se colocarían en determinados parajes y en vez de arrojarlas a la vía pública se construirían aceras con cargo a los propietarios y se prohibía que deambularan por las calles cerdos y otros animales. El alumbrado público se estableció mediante lámparas de aceite con cargo a los dueños de las casas. El pueblo madrileño, que como el de toda España tenía otros motivos de preocupación, el hambre ocasionada por el encarecimiento de la vida, en especial el aumento del precio del pan, que se había producido con motivo del decreto de liberalización de la venta de granos aprobado por Esquilache con el apoyo de Campomanes. Ambos ministros esperaban que la libertad de comercio, completada con la importación de trigo siciliano, aumentaría la oferta de trigo en el mercado. Pero no fue así, debido a la mala cosecha de ese año y a las anquilosadas normas municipales sobre el abastecimiento imperantes en España. No solo fue Esquilache el responsable de aquellas medidas, pero la rabia del pueblo y la llamada guerra de pasquines, extendida por muchas ciudades, explotó contra él. La tensión fue subiendo gracias a los pasquines que aparecían en los sitios públicos, pasquines cuyo léxico y ortografía solían provenir de hombres con cultura. La manipulación realizada por sectores nobiliarios y eclesiásticos lo convirtió en un ataque directo a la política reformista llevada a cabo por ministros extranjeros del gobierno del rey.
En Madrid, el punto álgido de la revuelta se produjo cuando la muchedumbre que se había congregado frente al Palacio Real se topó con la Guardia Valona, que en 1764 ya había cargado contra el gentío durante la boda de una de las hijas del rey, la infanta María Luisa, con el futuro emperador de Austria. Se produjo una refriega y hubo muertos por ambas partes, sin que la Guardia Española interviniera. Carlos III recabó el parecer de sus consejeros y, aunque recibió opiniones contrapuestas, acabó siguiendo el consejo del conde de Revilla, comandante de la Guardia Española, que declaró que dimitiría de su cargo antes que ordenar disparar a la multitud. De Madrid, el levantamiento se trasladó a las ciudades como Cuenca, Zaragoza, Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao, Barcelona, Cartagena y Cádiz, entre otras. Pero mientras que en Madrid las quejas se referían al gobierno de la nación, en las provincias las quejas se dirigían contra las autoridades locales, lo cual revela un problema subyacente de corrupción e incompetencia administrativa. Los amotinados exigieron la reducción del precio de los alimentos y la supresión de la Junta de Abastos, la derogación de la orden sobre la vestimenta y el cese de ministros extranjeros de Carlos III y su sustitución por españoles, además de un perdón general. El monarca desterró a Esquilache y nombró en su lugar al conde de Aranda. Se tomaron medidas para acelerar la importación de cereales desde Sicilia y se reformaron los gobiernos concejiles, añadiendo a estos diputados del Estado llano elegidos por sufragio. Aunque los motines extendidos por simpatía, favoreciendo a la nobleza y al clero, que habían visto en la política regalista y en la domesticación de la Inquisición de los ministros italianos una clara manifestación de la autoridad real, en la corte, tras los primeros días de desorientación, se fue fraguando la teoría del complot como instrumento antijesuítico. Desaparecidos los ministros extranjeros y con la salida del conde de Aranda, el rey se apoyó en los reformistas españoles, el conde de Floridablanca, que sustituyó a Grimaldi, y Pedro Rodríguez de Campomanes, nombrado fiscal del Consejo de Castilla, que trató de demostrar que los verdaderos inductores del motín de Esquilache habían sido los jesuitas. De suerte que, como escribe Antonio Domínguez Ortiz, cabe pensar que sin el motín de Esquilache no se hubiera producido la supresión de la Compañía de Jesús en 1773, pues aunque Francia y Portugal también la deseaban, quien trabajó con más ahínco y en cierto modo llevó la delegación de los demás soberanos fue la diplomacia de Carlos III. Los consejeros reales comprendieron que, pese al uso propagandístico del complot de los jesuitas como chivo expiatorio, en el fondo de aquellos movimientos de protesta populares estaban las injusticias y arbitrariedades cometidas por la administración local. El poder de los municipios en el antiguo régimen era enorme, no solo el valor económico de las tierras comunales que administraban, sino porque tenían a su cargo un montón de competencias que hoy en día asume el Estado, entre ellas la normativa laboral y un papel primordial en la elaboración del catastro, determinante del dominio fiscal. Las leyes estatales sobre los baldíos, pósitos, tasa de granos, traían la intención de reforzar el control sobre estas funciones esenciales en las que las facultades discrecionales de los municipios se prestaban a los mayores abusos y arbitrariedades, y así trazaron un modelo de participación popular a través de las parroquias en el nombramiento de los regidores y de los síndicos o personeros, una especie de defensores de los vecinos en el ayuntamiento. Reformas que tropezaron en la mayoría de los casos con la hostilidad de los oligarcas y la inhibición de una masa resignada e inculta, pues en definitiva la injusticia municipal no era sino el reflejo y consecuencia de la injusticia social. En 1787, Campomanes elaboró un proyecto de repoblación de las zonas deshabitadas de las tierras del realengo de Sierra Morena y del Valle Medio del Guadalquivir, creando las nuevas poblaciones de Andalucía y Sierra Morena. Para ello, y supervisado por Pablo de Olavide, intendente real de Andalucía, se trajeron inmigrantes centroeuropeos. Se trataba principalmente de alemanes y flamencos católicos, para fomentar la agricultura y la industria en una zona despoblada y amenazada por el bandolerismo. El proyecto fue financiado por el Estado y se fundaron así nuevos asentamientos como la Carolina, la Carlota o la Luisiana en las actuales provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. Otras medidas reformistas del reinado fueron la creación del Banco de San Carlos en 1782, que derivaría en el Banco de España, y la Casa de la Moneda,
y la construcción de importantes obras públicas como el Canal Imperial de Aragón y un plan de caminos reales de carácter radial con origen en Madrid y destino en Valencia, Andalucía, Cataluña y Galicia. También se desarrolló un ambicioso plan industrial en el que destacan como punteras las industrias de bienes de lujo, porcelana del Buen Retiro, cristales de la Granja y platería. En Madrid un ambicioso plan de ensanche con grandes avenidas, monumentos como la Fuente de Cibeles, la de Neptuno, la Puerta de Alcalá, la construcción del Jardín Botánico, el Hospital de San Carlos, hoy Museo Reina Sofía, el edificio del Museo del Prado, destinado originariamente a Museo de Historia Natural. En política exterior, el eje de la política internacional de Carlos III fue la defensa de América y la recuperación de Gibraltar y Menorca. La carrera hacia la expansión colonial iniciada en el siglo XVI y perseguida, aunque con menos vigor, durante el XVII, se convertiría en competencia desenfrenada en el siglo XVIII. Con unos objetivos económicos muy marcados, las colonias debían ser para sus metrópolis fuente de materias primas y mercados reservados para sus productos industriales. Persistía la mentalidad mercantilista, que entendía la competencia económica como una lucha comercial entre estados a escala mundial, que debía, si era necesario, convertirse en una lucha armada. Esta política conducía sin remedio a España a las hostilidades con la Gran Bretaña, para lo que había que contar con la Alianza Francesa. Para ello, se reorganizó el ejército de tierra, se intentó implantar un sistema de quintas y un servicio militar obligatorio, pero ante la resistencia municipal el resultado fue que el grueso de las tropas siguió constituido por regimientos de mercenarios suizos, irlandeses y alemanes, tremendamente caros, y unas milicias provinciales bastante parias y de escaso valor combativo. Un ejército, a todas luces, insuficiente para la defensa de un territorio tan vasto. Dado que las guerras que sostuvo Carlos III fueron sobre todo marítimas, se continuó el esfuerzo iniciado en el reinado de Fernando VI por el marqués de la Ensenada para construir una marina de guerra. Los gobernantes recurrieron a la importación de técnicos e incluso al espionaje industrial, llegándose a construir en los astilleros españoles del Ferrol, Cádiz y Cartagena y La Habana un promedio de 11 grandes buques de guerra por año. La diferencia de la flota española con la británica no estuvo por entonces tanto en el número o la calidad de los navíos, sino en la insuficiencia de las tripulaciones con preparación, puesto que la Armada española no tenía el soporte de una gran marina mercante como la inglesa. Para España, la ampliación de sus dominios americanos venía dictada por la necesidad de ocupar y poblar territorios vacantes bajo su soberanía nominal antes de que lo hicieran las potencias rivales. Inglaterra, con sus tendencias expansionistas en el Caribe y en el Golfo de México, y Rusia, que ocupaba Alaska y descendía por la costa del Pacífico. Para ello se realizaron las misiones, mitad científicas y mitad políticas, de la Armada española. La geodésica hispano-francesa al Reino de Quito de 1736, en la que participaron los matemáticos Jorge Juan y Antonio de Ulloa, la expedición de límites al Orinoco al mando de José Iturriaga entre 1754 y 1756, y la misión científica de Alejandro Malaspina de 1789 a 1794. Además de numerosas expediciones terrestres, misiones religiosas y la fundación de pequeños núcleos urbanos que más tarde se convertirían en enormes ciudades en California y Nuevo México. El enorme virreinato del Perú, tras la decadencia minera del Potosí y el Cerro Pasco, sufrió la desmembración de los territorios septentrionales que formaron el virreinato de Nueva Granada, correspondiente a las actuales repúblicas de Venezuela y Colombia. En el reinado de Carlos III se independizaron administrativamente las regiones meridionales, formando la Capitanía General de Chile y el Virreinato de Buenos Aires. El Virreinato de Nueva España fue durante el reinado de Carlos III el de mayor vigor interno, aunque debido a la baja densidad de la población de origen español, su capacidad expansiva nunca llegó a colmar los enormes vacíos de este inmenso territorio. Se ha calculado una población de unos 15 millones de habitantes para un imperio americano que al final del reinado de Carlos III, tras la recuperación de las dos Floridas y la Luisiana, llegó a tener sobre el mapa unos 8 millones de kilómetros cuadrados. La complejidad racial de Hispanoamérica llegó a ser superior a la de cualquier otra parte del mundo, a causa del intricado mestizaje entre blancos, indios y negros. Se desarrolló una casuística refinada que relacionaba el nivel social con la proporción de sangre blanca,
a los que se reservaban los mejores puestos administrativos. El peligro provenía de la discordia entre los blancos nacidos en América, criollos, y los peninsulares. Estos últimos, aunque representaban un porcentaje muy pequeño en la población, tenían una participación muy importante en el mando y los altos cargos. Ya en el reinado de Carlos III, todos los observadores coincidían en que el disgusto de los criollos, la sensación que tenían de ser postergados y la conciencia de su propio valer era el peligro más grave que amenazaba el futuro del dominio español en América. Y es que más que la amenaza externa, el principal problema para la continuidad del dominio español lo representaban los contrapuestos intereses y mentalidades de una masa de población muy superior a la de la península, en la que periódicamente se producían revueltas de variado signo, indigenistas como la de Tupac Amaru, criollas como las de los comuneros de Nueva Granada y mixtas. España y sus Indias formaban un binomio en que la metrópoli retenía el poder político y las últimas decisiones, mientras los factores humanos y económicos gravitaban cada vez más con más fuerza hacia las tierras ultramarinas. La cuestión era candente en los memoriales y proyectos de la corte, pero tenía difícil solución y de nada sirvieron los paños calientes propuestos por Campomanes y acordados por el Consejo de Estado para reservar un número de altos cargos a los criollos en el ejército y la administración. Se hizo evidente cuando en el último lustro del reinado de Carlos III estalló la rebelión de los colonos en las 13 colonias británicas de América del Norte y lograron la victoria tras una dura guerra entre 1775 y 1781. Esta preocupación llevó al conde de Aranda, embajador en París entonces, al final del reinado de Carlos III, a sopesar la conveniencia de la por otra parte menguada ayuda prestada a los insurgentes norteamericanos, pues deseando la derrota de los británicos, quería evitar que España abandonara el Nuevo Mundo de tan desairada manera. Tras la victoria de los norteamericanos, expuso a Carlos III un juicioso memorial con consideraciones que resultaron premonitorias. Jamás han podido conservarse, decía, largo tiempo posesiones tan vastas, situadas a tan gran distancia de la metrópoli. Esta república federal, que nació pigmea y ha necesitado el apoyo de España y Francia para conseguir su independencia, llegará un día en que crezca y se torne gigante y aún coloso temible en aquellas regiones. Entonces olvidará los beneficios que ha recibido de las dos potencias y solo pensará en su engrandecimiento. El primer paso de esta potencia será apoderarse de la Florida, después aspirará a la conquista de este vasto imperio. Debe, por tanto, vuestra majestad deshacerse de todas sus posesiones en el continente de ambas Américas, conservando solo Cuba, Puerto Rico y alguna otra isla que pueda convenir. Para verificar este vasto pensamiento de un modo conveniente a la España se deben colocar 3 infantes en América, el uno rey de México, el otro rey de Perú y el otro de la restante de tierra firme, tomando vuestra majestad el título de emperador. Carlos III, que había mantenido su buena salud hasta 1788, en que cumplía 72 años, edad muy avanzada para aquella época, de pronto experimentó un rápido decaimiento físico en el que pudo influir la muerte de su tercer hijo, el infante Gabriel. Él fundaba en él, bello adolescente, grandes esperanzas políticas y dinásticas, y por ello lo había casado con la infanta de Portugal, María Ana Victoria. Esta falleció repentinamente de viruelas y se las contagió a su marido, que días después la siguió a la tumba. El rey murió el 13 de diciembre de 1788. Panegiristas y detractores coinciden en que su reinado fue un periodo fecundo en la configuración de España como Estado, y ciertamente a su reinado se ha acudido para los símbolos de identidad de la nación, su himno y su bandera nacionales. Su muerte ocurrió apenas 6 meses antes de que la Revolución Francesa derribara el poder político del antiguo régimen y la monarquía borbónica en Francia. Hoy se admite que la llamada revolucionaria de julio de 1789, que cambió la faz del mundo occidental, no es sino una manifestación estruendosa de una corriente de ideas que ya estaban en marcha y en su mayor parte ya habían sido asumidas por el reformismo ilustrado. El papel de los gobernantes ilustrados no fue destruir, sino canalizar,
Y la revolución se produjo porque los logros pretendidos por estas nuevas ideas en la política social, en la suavización de las tensiones y beneficios legales en favor de los grupos marginados, eran de logro imposible a través de la mera imposición desde arriba. Se suele tachar la política de un monarca como Carlos III de insuficiente, puesto que aunque las debilitó, no abolió las jerarquías estamentales, ni los gremios, ni los estatutos de limpieza de sangre, ni la mesta, ni siquiera la Inquisición. Y su política de reforzamiento naval y de apaciguamiento político en América apenas contuvo medio siglo la independencia hispanoamericana. Pero Carlos III no fue un revolucionario, sino un monarca reformador y prudente que no quería acelerar procesos ya en marcha. Lo mismo puede decirse de su política respecto al control del poder temporal de la Iglesia, cuya única medida drástica fue la expulsión de los jesuitas y además resultó un error. Sin duda, una desamortización paulatina hubiera sido preferible a la radical y atropellada que se verificó en el siglo XIX, y una disminución gradual del clero se prestaba a menos reacciones violentas que la extinción de todas las órdenes religiosas que ejecutó el anticlericalismo decimonónico. Si el reformismo carolino pecó con frecuencia de cortedad de miras y falta de decisión, el reformismo revolucionario liberal del siguiente siglo trajo una secuela de guerras civiles. Reconociendo sus deficiencias, hay buenas razones para preferir el primero.